Hola, bienvenidos a otro episodio de ADN Sostenible, el espacio donde hablamos de sostenibilidad desde lo simple y lo humano. Soy Pau Bravo, cofundadora de Symbiotic y tu anfitriona hoy. Si llegaste por primera vez aquí, bienvenido o bienvenida. Si eres parte de esta familia, qué alegría volver a encontrarte por acá. Hoy quiero invitarte a caminar conmigo, pero no un caminar cualquiera, sino uno que nos lleva a descubrir cómo el turismo puede ser una herramienta de transformación social y regeneración de los territorios. Hoy tenemos un invitado increíble, él es Gustavo, ya le voy a dar la palabra para que se presente porque el apellido solo lo puede decir él, cofundador de Caminantres y director estratégico de proyectos. Con más de 10 años caminando por los rincones más apartados de Colombia, hoy lidera la Reserva Natural Laboratorio Caminantres, un espacio para crear modelos de conservación sustentable y demostrar que el turismo puede ser un motor de desarrollo social, tejiendo comunidades, ecosistemas y cultura. Gustavo, mil gracias por estar aquí. Bienvenidísimo. Hola Paola, muchas gracias a ti por invitarme, por invitarnos como caminantes. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en ADN Sostenible. Para nosotros es muy bonito poder compartir las experiencias que hemos vivido y aprendido alrededor de Colombia, de conocer sus selvas, sus llanuras, sus páramos, sus manglares, sus océanos, con personas que realmente entienden que la conservación y la sostenibilidad no es una cuestión de moda, sino más de supervivencia humana. Y poder compartir los aprendizajes en este espacio, pues es algo magnífico. Mi nombre es Gustavo Hitzterich, es el apellido alemán, pero soy más colombiano que, mejor dicho, que el café de las montañas. Eh, Soy periodista de profesión, me gradué en el año 2013 y desde el año 2016 me dedico conjuntamente con mi socio José Manuel a recorrer los rincones más apartados de este bello país, rincones que por mucho tiempo les hemos dado la espalda, los hemos quizás estigmatizado, pero que guardan riquezas invaluables que realmente deberíamos conocer para poder comprender el país en el que vivimos. Maravilloso, Gustavo, mil gracias. Bueno, quiero empezar preguntándote algo muy personal, como para empezar, como me gusta desde el cero. Dale, ¿Qué dale. significa, Gustavo, para ti? Ya lo dijiste un poquito, pero quisiera que profundicemos un poco más. ¿Qué significa para ti esa sostenibilidad en este momento de la humanidad? Bueno, Paola, mira que ser sostenibles, alrededor de Caminar Colombia nos hemos encontrado que la palabra sostenibilidad muchas veces puede ser una palabra excluyente y te voy a contar por qué, Paola. Desde las ciudades muchas veces hablamos de la sostenibilidad, de la regeneración, de la conservación, pero realmente lo hacemos desde muchas veces, ¿no? No todas, pero muchas veces lo hacemos desde el desconocimiento y desde el juzgar al otro por las actividades que desarrolla. Nosotros hemos aprendido a entender que la única forma como se puede conservar y cómo se puede ser sostenible es a través de la generación de sustentabilidad para las comunidades que están en los territorios, digamos que rurales del país. Nosotros consideramos que la sostenibilidad es un proceso de aprendizaje, de conexión, y no solamente conexión con la naturaleza, porque entendámonos que nosotros somos naturaleza también, los seres humanos somos naturaleza, y el proceso de la sostenibilidad, de empezar a ser sostenibles, es más bien un proceso de conexión conmigo mismo, con mi centro, con mi ser, con la capacidad de ser consciente. A mí me gusta mucho esta palabra de la conciencia, porque la conciencia realmente nos permite reflexionar sobre lo profundo. Y finalmente, si nosotros logramos reflexionar y ser conscientes sobre cada una de las acciones que desarrollamos como humanos, como seres humanos que tomamos agua, comemos en un restaurante, prendemos un computador, vestimos una ropa, si somos conscientes con cada una de las acciones que desarrollamos en nuestro día a día y
buscamos que el impacto que generamos con cada una de nuestras actividades se reduzca o incluso se revierta, ¿sí? Ahí empezamos a ser sostenibles. Eh, Fíjate que muchas veces pensamos, no, pero es que qué difícil estar pensando todo el tiempo en sostenibilidad, entonces ya no puedo hacer nada sino si intento ser sostenible. Yo creo que no, e incluso si empiezas a ser sostenible en tu día a día, vas a encontrar también un equilibrio dentro de tu cuerpo que te va a permitir tener una mejor salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú empiezas a ver, oiga, yo consumo en el desayuno tomates y cebolla, yo tengo un balcón aquí al frente, porque en vez de comprar los tomates y las cebollas en un carulla que pueden venir muchas veces, pues digamos que fertilizados o incluso pues muchos de ellos utilizan químicos para poder protegerlo de algunas especies de insectos a estos frutos. Entonces, ¿por qué no los cultivo en mi casa? Y digamos que aprovecho la capacidad de la tierra de generarnos comida y empiezo a desayunar con esos huevos, perdón, con esos tomates y con esas cebollas que me permiten yo mismo, que me permito yo mismo cultivar y entender ese proceso de la creación de vida. Entonces, tu cuerpo va a empezar a entender la vida de otra forma. Y el mismo hecho de tu poder sentirte más saludable, de poder sentirte que estás en conexión y estás en armonía con tu entorno, pues te va a generar la capacidad de vivir mucho más feliz, de ser mucho más saludable, de quizás tener mucha más capacidad de concentración, de tener muchas más habilidades en tu día a día. Entonces, no es muy difícil ser sostenible una vez tú empiezas a ver los resultados de la sostenibilidad en ti mismo. Es como el gimnasio, Pau, es como el gimnasio. Yo estoy de acuerdo contigo y siento que ese bienestar interior se vuelve, cuando nos acercamos a la naturaleza, se convierte en algo que es más natural, ¿sabes? Empiezas a darte cuenta que no es una carga, no es un peso, no es algo que, uy, tengo que ser sostenible, sino que empiezas a recordar que eso es lo que eres, empiezas a recordar cuál es la mejor forma de relacionarte con ese entorno que te genera un bienestar, porque me resuena mucho, la salud es mucho más que solamente no estar enfermo. La salud es saber cómo me estoy relacionando con absolutamente todo, desde mis pensamientos, lo que alimento, cómo me relaciono con los demás, esas prácticas que tengo, si me alimento conscientemente. Entonces, estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, eso también es lo que estamos ahora trabajando desde ADN, salud desde el alma, que lo he llamado yo, precisamente es cómo volvemos a esa esencia de lo que somos como seres humanos, que se nos ha olvidado, precisamente porque la mayoría de las personas que tal vez hoy nos escuchan acá, vivimos en ciudades y en las ciudades estamos un poquito, entre comillas, más lejos de alguna manera de esos entornos naturales que nos generan ese bienestar, no solamente desde lo físico, sino también desde lo emocional, incluso desde lo espiritual, porque cuando tú estás en un entorno natural, en un bosque, en un mar, el aroma, el sonido, nos empiezan a generar toda una serie de condiciones en nuestro cuerpo internamente, biológicas, químicas, físicas, que hacen que estemos en bienestar. Y desde ahí yo quisiera preguntarte, Gustavo, entre todas las experiencias que has tenido, me gustaría que nos hablaras sobre esa importancia de pensar el turismo y la conservación desde esa mirada sistémica, donde todo está interconectado, comunidades, ecosistemas, economía, cultura. ¿Cómo nos ayuda este enfoque a comprender mejor ese impacto real y duradero que podemos tener con estas iniciativas? Pau, si nosotros vemos cada una de las cosas que nos rodea, entendemos que todo es un sistema y son sistemas un poco más pequeños que se van agrandando, 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 agrandando. Eh, es igual que el efecto de la mariposa, ¿no? Por eso digamos que cada una de las acciones que desarrollemos, que llevemos a cabo, van a tener una repercusión que no solamente está afectando
mi sistema más cercano, sino que como todo está interconectado, pues termina afectando a mayor o menor nivel cada uno de los otros sistemas que hay allí. Fíjate que yo tengo digamos que una analogía sobre los sistemas alrededor de lo que nosotros somos como seres humanos y de cómo funciona la selva. En la selva o en los bosques abundantes de vegetación existen unas plantas que sacan unas lianas y esas lianas se conectan con el suelo, ¿sí? Y digamos que si uno lo ve separadamente, uno dice, es una rama más, sí, una parte de un árbol que está tratando de encontrar tierra para proveerse. Pero sucede que a través del tiempo, hablando con biólogos, con ingenieros forestales, con botánicos, nos explicaban algo muy bonito de estas lianas, y es que estas lianas, su función más importante es poder medir la humedad que tiene el suelo Vale. y esa información de la humedad que tiene el suelo va a subir a cada una digamos que de las copas de los árboles que hay en ese sector de la selva. Y cuando llueve, si el suelo está muy húmedo, lo que hace el árbol, gracias a estas lianas, lo que hacen los árboles es tratar de expandir sus hojas como si fueran sombrillas para que el agua no penetre de la misma manera y digamos que no erosione el suelo porque ya hay mucha humedad dentro del suelo. En cambio, cuando hay bastante resequedad en el suelo, cuando no hay humedad suficiente en el suelo, lo que hacen ellas es contraerse. ¿Para qué? Para que las hojas se contraen a través de la información que les está brindando el suelo para permitir que el agua ingrese más fácil a la tierra y pueda humedecer. Por qué traigo esta analogía? Porque fíjate que en el turismo, como en cualquier otra de las actividades que desarrollamos como seres humanos, pensémonos nosotros como esa capacidad de ser esas lianas que van a esos territorios, comprenden la información que hay allí en esos territorios y traen esa información a otros espacios que permiten al mismo tiempo proteger esos territorios. Entonces me refiero a la ruralidad y a los centros urbanos. Desde los centros urbanos nosotros podemos proteger la ruralidad si conocemos la ruralidad y traemos la información que hay allí en la ruralidad hacia los centros urbanos. Y precisamente esa visión sistémica nos permite actuar de manera consciente frente a lo que hacemos en las ciudades. Fíjate Bogotá. Bogotá recibe el agua, en gran parte el agua que recibe Bogotá es del páramo de Chingaza, gran parte de ella es del páramo de Chingaza. Y el páramo de Chingaza es uno de los parques nacionales de las áreas protegidas que tienen vocación ecoturística, es decir, que se puede visitar responsablemente con los guías locales y todo este cuento. Pero entonces digamos que si nosotros desde Bogotá vamos y conocemos lo que sucede en el páramo de Chingaza, comprendemos la importancia de los frailejones, de los musgos, de los líquenes, de los siete cueros, de toda la vegetación, de los osos, de los venados, de los ñeques, de las borugas, y entendemos todo lo que está sucediendo allí y lo conectamos a través del agua que baja hasta el embalse de San Rafael y después sale por el grifo de nuestras casas, logramos conectar eso como el sistema que es, podemos decir, venga, yo puedo desde aquí, desde mi ciudad, traer esta información que me está generando el páramo y aplicarla a mi ciudad. ¿Para qué? Para que el sistema pueda seguir circulando, para que el agua pueda seguir llegando hasta mi casa. Fíjate que parte del agua que cae en Chingaza viene una parte de los ríos voladores que se generan aquí en la Amazonía colombiana, en donde estoy en este momento, y otra parte gracias a a los vientos que vienen del Pacífico y del Caribe. Fíjate que no es agua que se esté generando desde el páramo, es agua que viene de diferentes corrientes que le están aportando la capacidad de generar el líquido con el que los bogotanos nos podemos alimentar.
Entonces, digamos que, ¿y eso cómo lo sé? Eso lo sé cuando voy y visito un territorio conscientemente, cuando ese territorio yo me permito aprender de ese territorio, permito también dejar información en ese territorio que aporte a la recuperación del territorio, pero además esa información que me llevo puedo llegar a aplicarla de alguna forma en la ciudad y seguir aportando a la regeneración y a la protección y a la conservación de ese espacio. Entonces, en ese sentido, Pau, el turismo se convierte en una herramienta que no solamente nos permite, digamos que tener unos días de descanso, quizás de tener otro espacio, sino también nos permite aportar a un planeta Tierra que desde hace más de 70 años nos está gritando, nos está pidiendo, hey, escúchenme, necesitamos cambiar los modelos como nos estamos desarrollando, o si no, no vamos a, o ustedes como seres humanos no van a poder seguir siendo una especie viable en el planeta Tierra. Me encanta esa analogía. De hecho, ahorita escuchándote pensaba, así como a nosotros el cuerpo nos habla sutilmente y muy poquitas personas han aprendido a leerlo y a prestarle atención oportunamente antes de que eso se convierta en una enfermedad. De esa misma forma, la tierra nos habla con todo lo que está sucediendo y qué bonito ver el turismo desde esa perspectiva de podemos nutrirnos, o sea, aprender de ese viaje, pero además llevarnos ese conocimiento y nutrir otros lugares a partir de ese conocimiento que adquirí en ese lugar. Eso me parece Completamente, fantástico. Pau. Ese es el deber ser del turismo, esa es la herramienta en la que tenemos que convertir el turismo si queremos que realmente Colombia, con toda su capacidad y potencialidad que tiene alrededor del turismo de naturaleza, el turismo cultural, gastronómico, si queremos que realmente se convierta en una alternativa para conservar y al mismo tiempo generar sustentabilidad a las comunidades, ese es el camino, Pau. ¿Cómo podemos llevar esto a acciones concretas que, digamos, las personas, tanto los viajeros, los turistas, como las organizaciones que en este momento están en ese proceso de generar un turismo que sea responsable? ¿Cómo podríamos convertir esto que estamos hablando en acciones que efectivamente ambos podamos aterrizar en decir, bueno, sí, pero yo voy y cómo hago para traerme esa información o cómo la aplico, cómo hacemos eso? ¿Cómo Pablo, lo el otro volvemos en día práctica? escuchaba una clase de un profe mexicano que me pareció que hizo una analogía muy bonita acerca de cómo el turismo se puede convertir realmente en una herramienta que proteja los entornos y además que nos permita educar y llevar el mensaje a más espacios. Él nos hablaba de una fogata, de una hoguera. Cuando hay una fogata o una hoguera, todos generalmente nos sentamos alrededor de la fogata, ¿no? Pues todos estamos buscando el calor de la fogata y nos sentamos todos alrededor de la fogata. Y digamos que inconsciente o conscientemente siempre hay alguien que está pendiente o alguien o varios que están pendientes de que la hoguera no se apague hasta que realmente se finalice la reunión, ¿no? No, por lo general no hay alguien designado, sino que como que se va apagando la hoguera y alguien se da cuenta y va y le pone otro palito a la hoguera. Y eso me parece muy bonito porque la hoguera la podemos empezar a entender como el territorio, es el espacio que debemos proteger, ¿cierto? Entonces, digamos que si todos empezamos a entender que lo que está en el centro no es el turista, no es de hecho ni siquiera el modelo económico, sino lo que está en el centro es el territorio, y el territorio, pues, digamos que involucra toda su biodiversidad, desde la fauna, la flora, los seres humanos que habitan, las comunidades que habitan ese espacio, todos son parte de esa biodiversidad. Y empezamos a entender que empieza a ver como, digamos, que hagamos de cuenta como si fueran unos círculos y cada círculo va representando alrededor de esa hoguera un actor diferente, ¿no? Entonces, primero, pues, alrededor de esta hoguera están todas las personas que trabajan con el turismo en el territorio, que son los primeros responsables porque el territorio se mantenga y que nunca se apague esa hoguera. El siguiente círculo estaría conformado por las instituciones, todas aquellas empresas o instituciones que, digamos que desde un nivel un poco más macro, pueden aportar a la protección de esa hoguera.
Y después llegamos nosotros los viajeros. Nosotros los viajeros somos aquellos que le brindamos la oportunidad de ser sustentable económicamente hablando al territorio y además le aportamos a través no solamente de la generación de un recurso económico, sino de la generación de un valor. Y el valor no necesariamente es económico, el valor también es de conocimiento, de aporte a lo que está sucediendo en el territorio. Entonces, digamos que si entendemos desde esa forma el turismo, fíjate que entendido desde esta forma el turista es un puente que llega a aportar al territorio, más no es el centro, porque es que, digamos que como veníamos entendiendo el turismo clásicamente era, eh, el turista es, estamos al servicio del turista y todo tiene que girar alrededor del turista. Entonces esa forma de pensar es que si el turista necesita desechables para estar feliz, pues se le da desechables. Si el turista necesita más agua, se le da más agua, porque es el turista entendido como el cliente y con esta concepción de el cliente siempre tiene la razón. Entonces, digamos que se permitía abusar del territorio como ha sucedido en muchísimos territorios en Colombia, pues ya ves Guatapé, lo que ha venido sucediendo, el mismo Medellín, Cartagena, que lastimosamente tienen una capacidad y tendrían la posibilidad de generar realmente unas experiencias significativas alrededor de su cultura, alrededor de su gastronomía, alrededor de sus paisajes, pero que lastimosamente se entendió el turismo y digamos que llegaron estas grandes cadenas hoteleras a ocupar un espacio y en lugar de, digamos que tratar de generar sinergias con las poblaciones, lo que hicieron fue empobrecerlas más a través de digamos que una concepción vertical del negocio y es, yo soy la gran empresa, usted es mi empleado, mi sirviente, usted tiende las camas, ¿sí? Entonces, digamos que ese tipo de turismo no va a ser nunca sostenible, no hay la capacidad, porque es que la sostenibilidad la tenemos que pensar no solamente en términos ambientales, también en términos sociales, ¿no? Entonces, digamos que si entendemos el turismo a través de esa hoguera en donde el turista es un actor más que está aportando a la sostenibilidad del territorio, pues definitivamente sí va a ser el turismo la herramienta. Pero pues digamos que para poder lograr eso necesitamos, uno, comunidades empoderadas, comunidades que comprendan o recuperen ese amor, esa venerabilidad por su territorio, como las comunidades indígenas, por ejemplo. Porque mira, yo te pongo un ejemplo muy claro y está en el Chocó, en el Pacífico colombiano, bueno, en todo el Pacífico colombiano digamos que muy parecido a esta forma de pensar, y es que como los medios de comunicación tradicionales llevan 30 años diciéndole a las comunidades afrocolombianas y negras de Colombia que su territorio es pobreza, que su territorio es peligroso, que su territorio no hay oportunidades, pues digamos que ya 30 años diciéndole eso, tú le Le preguntas a estamos un metiendo en la chico. cabeza eso. Claro, tú le preguntas a un chico por ejemplo, de Nuquí, un paraíso, le preguntas, venga, ¿y usted qué le gustaría hacer? Y no, yo me quiero ir de acá rápido. ¿Pero Mm. por qué? No, pues porque acá hay mucha pobreza. Y uno dice, "Pues, pucha, pero en medio de tanta abundancia, de tanta riqueza, que una persona lo hayan llevado a pensar que vive en la pobreza es muy complejo. Entonces, digamos que eso es una de las cosas que tenemos que ayudar entre todos. Y el turismo es muy bonito porque fíjate que cuando el turismo se desarrolla de una forma consciente con el territorio, estos chicos y chicas que están en estos territorios buscando irse, llegan y escuchan a los turistas quizás a través de una guianza o quizás a través de un conversatorio y el turista dice, no, es que esto es un paraíso, no, es que qué cosa tan bella, no, a mí me gustaría hacer esto aquí, no, pues entonces ellos empiezan a pensar, oiga, entonces esto no es tan malo como yo pensaba, este territorio donde yo vivo entonces no es como yo me lo estaba pensando, sino que hay personas que vienen acá y realmente les gusta el lugar en donde yo vivo. Entonces el turismo también puede generar ese aporte, pero además de generar ese aporte, el turismo también puede generar
procesos de empoderamiento territorial. ¿Cómo? Si yo como viajero soy consciente y digo, oiga, si voy a ir a un espacio, si voy a ir a un lugar, voy a contratar a esa empresa local que lo está dando todo por generar impactos positivos en el territorio y no está, y no está mal hacer, o sea, mejor dicho, si cuando vamos a llamar a un hotel, porque me va a quedar un hotel, preguntamos por las sábanas, preguntamos por el aire acondicionado, cuando vayamos a visitar territorios de forma consciente, pues lo que tenemos que preguntar, oiga, usted, ¿a cuántas personas de su comunidad emplea? ¿A cuántos de ellos están profesionalizándose gracias a su emprendimiento? Son preguntas que deberían normalizarse en vez de normalizar si las sábanas son blancas o si hay aire acondicionado o si hay televisor o si hay nevera. Deberíamos normalizar más bien preguntas de, venga, esta empresa, ¿cómo está desarrollando su negocio en el territorio? Uy, has tocado muchos puntos y yo estoy tratando aquí de acordarme de todos porque me ha parecido fantástico y es, bueno, la primera, antes de que se me olvide, y es que es algo que me ha surgido mucho en estos días, que la gente cuando habla de sostenibilidad dice no, pero es que sostenibilidad, como tú lo decías, no es solamente la sostenibilidad ambiental, es también la sostenibilidad social. Y ahí me empieza un poco a mí el ojo, ¿sabes? Cuando empiezan la sostenibilidad son los tres. O sea, no puede haber sostenibilidad si no hablamos de ese impacto en lo social, de ese impacto en lo ambiental, pero también en ese eje económico que también implica la gobernanza, implica también cómo nos estamos relacionando allí. Entonces, yo quisiera que para que todos los que nos escuchan acá, cuando ustedes escuchen la palabra sostenibilidad, por favor no digan sostenibilidad social o sostenibilidad, no, la sostenibilidad es ese conjunto. O sea, no puede estar separado, porque si solo tengo una cosa o solo tengo otra, realmente no soy sostenible, no estoy teniendo un proyecto sostenible, no estoy teniendo un turismo sostenible. Entonces, por ahí me encanta ese pedacito, pero yendo más profundo en lo que tú me estabas diciendo, esa parte de redefinir cuál es la riqueza que tenemos en los territorios y sobre todo en Colombia, que lo que tú decías desde el Chocó me impactó tanto porque es real, o sea, es un lugar tan netamente rico ambientalmente, con tanta biodiversidad, que es lo que realmente nos genera vida, que es lo que realmente nos genera esa salud, que es lo que realmente nos genera. Ahora, desde el concepto del modelo económico, de cómo nosotros, entre comillas, vivimos, claro, existe una pobreza porque no existen ciertos accesos a las mismas a la educación, a los mismos servicios que tenemos en otros lugares, al agua potable, bueno, a tantas cosas que deberíamos tener en equidad. Sin embargo, siento que sí hay que redefinir esos términos en temas de dónde y cómo a través del turismo podemos tener unas visiones de prosperidad y que ese turismo efectivamente nos ayude a generar que esa prosperidad en todos los sentidos no solamente nutra a las personas que sepan que ahí tienen, cuántas personas no quisieran irse hoy en día a vivir realmente a esos lugares, que hoy están viviendo en unos bosques de cemento. Entonces, creo que ahí, como tú planteas el turismo como un turismo regenerativo real, estamos hablando no solamente de cómo mantenemos esos territorios, cómo aprendemos de esos territorios, sino también cómo regeneramos incluso el pensamiento y la identidad de las mismas personas en su propio territorio para que, como tú dices, vuelvan y como los indígenas a valorar esa riqueza tan inmensa que tienen en esos lugares. Entonces, eso me parece impresionante. Y lo último que quería yo también traer acá es ese turismo que se convierte en un turismo masivo, en un turismo que no tiene esa conciencia, que solamente es como voy a ir a descansar y ya, pero a costa de muchas otras cosas, que creo que también es un poco la invitación a empezar a un cambio de mindset y es porque no vemos cuál es la carga invisible que tiene el turismo detrás de, cuáles son todos esos costos reales que tú no estás pagando a la hora de
ir y pagar un tiquete pago con todo el tema en muchos de las opciones que tenemos hoy en día de turismo. Entonces es cómo realmente estamos integrando en esas experiencias el que se disminuya, porque de nada sirve un turismo, como tú lo decías y mencionabas Medellín y mencionabas otros que están empezando a tener esas cargas tan grandes, donde si en un lugar tenemos escasez hídrica o tal vez antes no había, pero a partir de un turismo masivo empieza a generarse una escasez hídrica o empieza a generarse una cantidad de residuos masivos que finalmente los traen o el ejercicio de tener, es más, muchos estudios han dicho que la mayoría de los turistas consume mucho más energía, agua, etcétera, que cualquier residente del lugar. Entonces, es también un llamado a empezar a hacer esos viajeros también conscientes de qué tipo de turismo queremos experimentar y que está y en nuestro poder también está mantener ese turismo, esos lugares y esos territorios. Y desde ahí yo quisiera que nos cuentes un poquito más, Gustavo, lo que están haciendo precisamente también y cuál fue la razón de empezar a crear esta reserva natural, este laboratorio de caminantes y bueno, ¿qué aprendizajes también les ha dejado esto en estos 2 años? Bueno, pues mira que la reserva nace, digamos que fundamentada en dos conceptos que hemos aprendido en Colombia y que digamos que creemos necesarios para tener una sociedad viable y digamos que consciente de lo que está sucediendo y capaz de generar cambios. Los dos conceptos, uno es del Pacífico colombiano, se llama Mano Cambiada, y el segundo concepto es de las comunidades indígenas de la Amazonía, que se llama el poder de compartir la palabra. Entonces, digamos que esos dos conceptos, digamos, nacen o hacen que nazca la Reserva Natural Laboratorio Caminantes. El primer concepto, que es mano cambiada, es un concepto muy bonito de las matronas del Pacífico colombiano. Cuando ellas estaban a punto de dar a luz, digamos que buscaban a su vecina más cercana y la vecina se encargaba de ser la partera de esa madre y a cambio digamos, de ser la partera de esa madre, la mamá que daba a luz, digamos que quedaba en deuda con ella, con la partera, y iba a ser también la partera digamos que de la que le ayudó a llevar el parto. Entonces, digamos que el mano cambiada se entendía como esa capacidad de yo soy tu vecina y te ayudo a dar a luz a tu hijo y yo quedo en deuda contigo, yo te ayudaré a dar a luz a tu hijo o hija. Entonces, digamos que ahí nace el mano cambiada. Nosotros lo entendimos como la capacidad de aportar eh, digamos que de aportar a través de los procesos, no necesariamente mediando con el dinero. Entonces, digamos que nosotros aplicamos el mano cambiada cuando hacemos alianzas y sinergias con las personas que habitan los territorios, con la misma comunidad en donde estamos ahorita en la reserva. Entonces, donde le decimos, vean, nosotros tenemos este conocimiento, ¿sí? Nosotros lo ponemos al servicio de la comunidad del proceso y ustedes pongan este conocimiento que ustedes tienen al servicio de ese mismo proceso y co-creemos entre ambos. Ese es el primer concepto por el cual nace la Reserva Natural Laboratorio Caminantes. Por eso es un espacio en donde se generan modelos de conservación alrededor de la sustentabilidad de las actividades que ancestralmente desarrollan espacios rurales. ¿Y cómo desarrollamos eso? Nosotros ponemos un conocimiento que hemos venido adquiriendo gracias a que muchas personas en Colombia nos han donado su conocimiento. Ustedes, comunidad, pongan otro conocimiento, juntamos entre ambos este conocimiento y co-creamos los modelos. Entonces es el primero. Me encanta. Y el segundo, cuando tú estás en una comunidad indígena, hacia el final del día, más o menos 9, 10 de la noche, sobre todo en las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana, se generan los círculos de la palabra.
a través de un producto ancestral, de una medicina ancestral que es el mambe. El mambe es una mezcla entre hoja de coca y hoja de yarumo. Esto se mezcla y crea es básicamente un energizante. Eh, no, digamos que importante hacer la aclaración que la hoja de coca no tiene absolutamente nada que ver con la cocaína, es decir, la hoja de coca es solamente uno de los productos que se usan para la creación de la cocaína, pero realmente digamos que no es Nada ni que una ver, sí. mínima parte de lo que realmente tiene la cocaína. Además es Eh, una planta sagrada para es los una planta, indígenas es una que planta. les Estamos ayuda a desde ahí. conectar Es también. planta, es naturaleza, es Sí, conexiones, es lo que pasa es que, claro, como muchas plantas muy tienen poderes de estigmatizado. sanación, como muchas Sí, plantas, pues es que toda la no todas. medicina tradicional viene de las plantas, perdón, la Nace de ahí. medicina de Occidente viene de las plantas también, la medicina tradicional nuestra de los países del sur vienen de las plantas, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, a través de los movimientos de poder se satanizan unas cosas y se veneran otras, pero digamos que la coca como tal es una planta sagrada que tiene diferentes usos medicinales dentro de las culturas ancestrales que habitan las cordilleras andinas, desde arriba los mamos en la Sierra Nevada de Santa Marta hasta abajo los mapuche en Chile. Entonces, digamos que esta es alrededor de esta hoja se hace el mambe y el mambe es una medicina con la cual se comparte la palabra en la maloca y es muy bonito ese compartir de la palabra porque es que en ese compartir de la palabra se traen todos los problemas, todos los logros de la comunidad, los objetivos a corto y a largo plazo y se discute entre la comunidad en este espacio del círculo de la palabra y digamos que se le asignan valores y responsabilidades a esas actividades que se tienen que hacer. Se planea y se le pide permiso a la Madre Tierra, a la Pachamama, a la Gaia para poder desarrollar esas actividades en el futuro. Entonces, digamos que también nace de allí la Reserva Natural Laboratorio Caminantes porque consideramos que necesitábamos un espacio en donde pudiéramos compartir el conocimiento, en donde pudiéramos entre todos co-crear nuevo conocimiento y que ese conocimiento pudiera tener objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, no solamente dentro del espacio, del territorio en donde estaba ubicada la reserva, sino que se pudiera irradiar a muchas otras partes de Colombia. Entonces, digamos que por eso nace la Reserva Natural Laboratorio Caminantes, por eso se llama laboratorio, porque es un laboratorio. Como entendemos las malocas son laboratorios, obviamente sin comparar el laboratorio de Caminantes con una maloca, porque una maloca es un centro espiritual muy importante. Pero pues digamos que es una imitación de lo que buscamos como pensamiento y lo que consideramos como pensamiento debe ser la forma de entender eh, el territorio y tiene vocación ecoturística, Pau, porque consideramos, como lo hemos venido hablando, que el turismo es una herramienta que puede ayudar a llevar el mensaje más lejos y atraer nuevo conocimiento a los territorios, a los espacios. Entonces, digamos que es un laboratorio en donde desarrollamos modelos que se co-construyen con la comunidad, modelos que se validan con la comunidad, en donde todos estamos aportando a través de la palabra a esos modelos. Y el turismo es una herramienta que lo está atravesando transversalmente, aportando también con nuevo conocimiento y llevando el mensaje a otros territorios y a otros espacios. Esto está poderosísimo, Gustavo. Bueno, ¿y este laboratorio tiene un lugar específico donde lo tienes o es, digamos, itinerante que tú lo llevas a las comunidades? ¿Cómo funciona? No, digamos que desde hace 2 años decidimos que se convirtiera en un espacio físico, Pau. Llevamos 10 años recorriendo Colombia. Tenemos la gran fortuna de haber podido visitar ya los 32 departamentos del país, compartir con comunidades que, que comprenden y que han comprendido ancestralmente la importancia de cuidar el planeta Tierra y que tienen prácticas supremamente interesantes que deberíamos nosotros también poner
digamos que en práctica, valga la redundancia, en nuestros lugares de origen. Entonces, digamos que hace 2 años, después de 8 años de estar recorriendo Colombia, dijimos necesitamos un espacio físico en donde ubicar la Reserva Natural Laboratorio Caminantres. ¿Por qué vimos necesario un espacio físico? Porque creemos que si los procesos son mucho más estables en el tiempo, pueden generar resultados mucho más rápidos y digamos que eso nos permite que los modelos puedan ser replicado de una manera mucho más efectiva. Entonces dijimos, no, creemos un espacio, el espacio está ubicado en Santander, en el departamento de Santander, en un municipio que se llama Charalá. Estamos en un territorio supremamente rico naturalmente hablando, es uno de los pocos relictos aún de bosque de roble negro y roble blanco en Colombia. Hay 5 en Colombia, ahí estamos en uno de ellos conservando ese territorio conjunto a un área protegida también, que es el Santuario de Fauna y Flora Guanentalto Río Fonce. Es un santuario, pues te cuento que es el santuario con mayor especies de frailejones identificados, o sea que es un lugar realmente especial. Además de eso, pues al ser un corredor que ha estado protegido por diferentes circunstancias, unas conscientes, otras inconscientes, pero que ha logrado mantener el espacio conservado, pues tenemos una gran variedad de fauna, tenemos bastantes, 3, 4 especies endémicas de orquídeas, especies endémicas de anfibios, también gracias al monitoreo que hemos venido realizando con la comunidad hemos identificado hasta el oso andino, pumas, tigrillos. Entonces digamos que es un espacio que Maravilloso. muy poco se ve ya en la centralidad del país porque pues ha sido bastante devastada y la frontera agrícola ha avanzado rápidamente. Entonces es uno de esos pocos espacios que aún le quedan a nuestras cordilleras y que nosotros buscamos proteger, pero nuevamente proteger sin excluir, es decir, proteger tratando de entender cómo podemos empezar a incluir a las comunidades a la conservación, porque la conservación lastimosamente se ha visto siempre desde la exclusión y no desde la inclusión de las comunidades. Fíjate que Parques Nacionales tuvo hace unos 5 o 6 años una política bastante nefasta que fue empezar a sacar a las comunidades de las áreas cercanas a los parques. Eso es un error gravísimo, o sea, Wow. sacar a las comunidades que viven, que digamos que han desarrollado ahí prácticas, no, Que conocen su territorio, además. claro, son sus territorios bueno, ahí hay una cantidad de Sí, complejidades, pero definitivamente pensar que la conservación se hace sin seres humanos es un error. totalmente de acuerdo. Y escuchándote, recuerdo un libro que me estoy leyendo que me encanta y que habla precisamente, bueno, de algunas comunidades indígenas que tuvieron que ser, digamos que desplazadas de sus propios terrenos y obligadas a no hablar en sus propios lenguajes Ujú, ujú, y cómo esta autora, que es una hija de esas culturas, pero ujú, además también tuvo la oportunidad de estudiar, por un lado, biología y como todo ese tema desde, ¿sabes? Desde la ciencia, pero también traer todo ese saber ancestral de su propia cultura y donde habla que se nos ha olvidado esa conexión desde lo ancestral, incluso en cómo ellos nombraban a las especies y ella decía, incluso para nosotros hay muchas cosas que para ustedes son sustantivos que para nosotros son verbo. Es ser el atardecer, es ser el árbol, o sea, que le da un sentido completamente diferente a esa relación que tenemos con ese entorno. Entonces, ¿cómo volver a rescatar y a unir? Porque siento que no es división, sino es un momento incluso en la humanidad hoy en día, desde todos los aspectos, desde la sostenibilidad, desde la regeneración. No se trata de dividir, sino se trata, como tú dices precisamente, de unir. No se trata de excluir a alguien, sino de cómo integramos todos estos conocimientos para lograr nuestra supervivencia humana, pero desde volver a esa armonía que somos, de que somos parte de esa tierra y que la necesitamos
para ese vivir. Te felicito, me encanta esa iniciativa, por favor, quiero ir a conocerla próximamente, estaremos por allá porque me parece maravillosa y qué bonita la labor que estás haciendo porque me parece que es supremamente importante generar esa conciencia, pero además traer esa co-creación y esa colectividad en pro de las personas, en pro de los territorios, en pro de esa conservación que necesitamos hoy en día y sobre todo en un país en donde tenemos tantísima riqueza todavía y que necesitamos proteger. Y aquí para cerrar, porque se nos pasa el tiempo volando, yo siempre quisiera quedarme aquí hablando horas. eh, Quisiera que nos cuentes un poquito de todas esas experiencias que ya has tenido, ¿cierto? Trabajando con las comunidades y con este tema de turismo, ¿qué transformaciones has visto en las comunidades que han participado contigo? O sea, como qué indicadores o señales que reflejan que realmente estamos generando ese cambio sistémico en los territorios y en las comunidades donde se trabajan este tipo de modelos. Pau, infinidad, infinidad, infinidad. No, digamos que tengo muchísimas historias que realmente uno dice, vale la pena eh, construir, co-construir alrededor de las comunidades. Mira, así ejemplos muy bonitos y pues me refiero aquí a Putumayo porque lo tengo cerquita, estoy aquí en este momento en Putumayo, entonces tengo las historias aquí cerquita. Yachay es un emprendimiento de un amigo que se llama Freddy. Freddy es una persona que desde hace más o menos unos 8 o 9 años empezó a trabajar con el turismo del territorio. Pues obviamente cuando él inició a trabajar con el turismo, pues tenía una visión un poco en función del dinero, obviamente, eh, y, y a través de estos años fue moldeando y moldeando y moldeando su forma de entender el turismo como herramienta. Hoy Yachay es una reserva natural. Bueno, él empezó con una operadora de turismo que se llamaba Donde se oculta el sol. Y la operadora de turismo, pues básicamente lo que hacía era llevar turistas a un lugar que se llama Donde se oculta el sol. Y pues digamos que allí les hablaba un poco de la importancia del territorio, pero digamos que se quedaba hasta allí. Hace más o menos unos 4 años él decidió crear su propia reserva natural, se llama Reserva Natural Yachay. Yachay es un espacio en donde gracias a la historia que él tiene, además su esposa es de una comunidad indígena, creo que ella es inga, eh, su esposa, su suegra, logran contar el territorio a través de la ancestralidad. Pero hay algo muy especial de Freddy de Yashai y es que gracias a los procesos de co-construcción que se han desarrollado en el territorio, él ha sacado cosas brutales, muy interesantes, como por ejemplo, él te mide la huella de carbono que tú generas desde que sales de tu territorio, desde que sales de tu espacio hasta que te vas nuevamente de aquí. Y te, eh, te revierte la huella de carbono a tu salida y te dice, vea, esto que usted aportó va a generar esto y esto y esto y esto. Está generando esto, esto. Estas son las toneladas, bueno, creo que no sé si es en toneladas, creo que no, pero supongamos que es en kilos. Estos son los kilos de dióxido de carbono que usted solo generó para venir hasta aquí y salir de aquí. Y esto es lo que yo estoy compensando a través de lo que estoy desarrollando, a través de mi huerta comunitaria, a través de mi reserva natural, del espacio que estoy conservando de mi reserva natural, a través de este proceso de empoderamiento comunitario que estoy desarrollando. Entonces, eso me parece que es el clic. Y él no es ingeniero forestal, no, él es una persona del territorio que entendió que a través de la co-construcción de conocimientos podía generar un valor agregado eh, que le permitiera al territorio a través de su modelo, de su emprendimiento,
le permitiera a las personas entender su territorio de una forma diferente. Entonces, digamos que ese es uno de los casos. Otro caso aquí también del... Amo, 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 amo ese, porque es literal lo que estamos haciendo con el tema de ADN sostenible. Cómo llevamos eso realmente a nuestro ADN, a poder aportar, a poder medir, a poder con eso comunicar y generar un impacto diferente. Dale, la última La última, para mira, este es prometo un punto. que vamos a hacer otro donde podamos extendernos con otras historias porque esto está Wow, fantástico. 32 departamentos en donde hay historias más. Pues es que Caminantres es eso, es la unión de esos conocimientos que nos han donado todas estas personas. Entonces, pues imagínate la... Pau, Te listo. perdí, otra Te vez. decía que 32 departamentos visitados en Colombia con esa infinidad de riqueza cultural, de conocimientos ancestrales que nos han donado las comunidades, porque es que todo lo que hemos podido aprender desde Caminantes no nos pertenece, le pertenece a Colombia, le pertenece a todas esas comunidades que han decidido creer en el sueño Caminantes y decir nosotros aportamos con nuestro conocimiento. Entonces, pues son muchísimas, muchísimas historias que tenemos. Para terminar, la última, aquí también en Putumayo. Don Jairo Rincón y su esposa Alexandra son dos personas aquí de Villagarzón, Putumayo, que crearon también su propia reserva natural, se llama Portal del Sol. Eh, lo más bonito de este lugar es que este personaje, a través de puro conocimiento que le iban dejando los turistas, las personas que le iban visitando, desarrolló un modelo realmente sostenible dentro de su reserva. Entonces, el gas que él utiliza en parte es de un biodigestor que él diseñó gracias a un turista que fue y le enseñó cómo hacer biodigestores. Las cabañas que construyó, igual, gracias a turistas que fueron, le dieron algunos conceptos de permacultura aplicados allí. Energía solar, gracias también a que otro turista fue y le enseñó cómo podía hacer energía solar. Soberanía alimentaria a través de la creación de huertas. Allí en su espacio tiene cualquier cantidad de comida. Y tú te paras con John Jairo, él tiene una montaña preciosa detrás, además con unos lugares espectaculares, unos paisajes bellísimos, y tú te paras con John Jairo y le preguntas, John Jairo, ¿qué significa para usted esta montaña que está detrás? Y la respuesta de John Jairo es, caminantes, muchas personas dicen que lo que hay detrás de mí es un monte. Yo no tengo monte, yo tengo comida. Eso es Guau, Eso es maravilloso. realmente el Pienso, significado de entender la naturaleza como mi aliada. Yo no tengo monte, yo lo que tengo acá es comida, es la posibilidad de generar abundancia, de generar salud, de generar sostenibilidad finalmente, Pau. no, Gustavo, gracias por esta conversación tan espectacular y por estas historias que nos recuerdan que la sostenibilidad no es solo conservar, sino regenerar esa conexión, de volver a esa conexión con la naturaleza. Hemos visto que el turismo regenerativo no es solo una tendencia, sino como una manera de conectar con nuestro entorno y con eso que somos nosotros mismos. Y sobre todo lo que decías, elegir conscientemente hacer cambios y continuar caminando para poder construir esas comunidades fuertes, esos ecosistemas restaurados y sobre todo con estas historias que nos cuentas al final, esas vidas con mayor propósito, que de verdad tienen un sentido mucho más profundo, que incluso hay muchas personas hoy en día preguntándose, ¿qué estoy haciendo de mi vida hoy en día? Y el llamado es también a ser un poco más conscientes cómo queremos aportar hoy a la humanidad en el momento en el que nos encontramos. Así que hoy nos llevamos esta certeza. Muchísimas gracias, Gustavo. Y a ti que nos escuchas, te invito a reflexionar sobre tu propio papel en este camino. Cada viaje, cada compra, cada decisión puede ser un paso hacia regenerar y no solo para consumir. Y cuando adoptamos este enfoque que es sistémico, comprendemos que nuestro bienestar individual está
profundamente ligado al bienestar colectivo y al bienestar del planeta. Que regenerar es una invitación de parte activa, ojo, ¿no? De este gran sistema vital donde cada acción cuenta. Así que recuerden que esa salud también está ligada a la salud del planeta y que cuidar afuera implica también cuidar adentro, es esa parte de nuestro ADN, esa salud, como digo yo, desde el alma. Gracias infinitas, Gustavo, y nos vemos en el próximo episodio de ADN Sostenible, porque recordar nuestro ADN es vivir en armonía con la Tierra. Chao, Pau, Gustavo, mil muchísimas gracias. gracias. Gracias a todas las personas que nos escucharon en ADN Sostenible. Y bueno, tus palabras pues resumen esta pequeña charla que tuvimos. Seamos más conscientes y siendo conscientes podremos tener una vida plena. Totalmente. Nos vemos en el siguiente. Chao, Chao. Pau, gracias.